Bueno, hola a todos. Bienvenidos al episodio de esta semana del Mustard Seed Leadership Podcast. Estamos en la cuarta parte de una serie que en realidad se llama Los 5 niveles del liderazgo del reino, pero aún no hemos llegado a los niveles de liderazgo. Lo que estamos viendo son las 4 pruebas del liderazgo. Todo esto surge de un hermoso pasaje de las Escrituras en Mateo capítulo 20, donde Jesús está hablando con sus discípulos, entrenándolos en liderazgo. Así que antes de que Él describa estos niveles de crecimiento en el liderazgo, en el reino de Dios, Él explica estas 4 pruebas. La primera fue la prueba de la gloria, la segunda, la prueba del sufrimiento. La semana pasada vimos la prueba de la autoconciencia y lo que voy a ver hoy. La he llamado la prueba de la ofensa en Mateo capítulo 20, versículos 23 y 24. Jesús les dijo: de cierto de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Estos lugares pertenecen a aquellos para quienes han sido preparados por mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron esto, se indignaron contra los 2 hermanos. Ahora, ¿no les encanta esa palabra? ¿Indignados? Es como esto, enojo dentro de ti que no es tan secreto, ¿no? Una especie de disfraz del hecho de que simplemente estás ofendido. Normalmente, indignado significa que tú, ofendido en secreto, pero lo que haces es reclamar una injusticia. Esto no está bien. Quiero decir, probablemente solo estaban enojados porque Santiago y Juan habían pedido sentarse a la derecha e izquierda de Jesús y probablemente pensaron, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros? Así que sentirse ofendido es cuando sientes que se ha cometido una injusticia contra ti y de alguna manera sientes que tienes la superioridad moral y que esto no está bien, y la ofensa se siente justificada porque ha ocurrido una injusticia. Ahora los otros 10 discípulos sintieron que esto era algún tipo de injusticia. Seguramente ellos tenían el mismo derecho a esos lugares a la izquierda y derecha de Jesús. Bueno, ahora una ofensa revela lo que realmente es más importante dentro de tu corazón. Cosas como si son tus derechos o si en realidad es la voluntad de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Son tus derechos o en realidad es el estado de una relación lo que es más importante? ¿O son tus derechos o no ser agraviado? Hay una escritura interesante en 1 Corintios 6, versículo 7, donde Pablo dijo: el hecho mismo de que tengan pleitos entre ustedes significa que ya han sido completamente derrotados. ¿Por qué no mejor ser agraviados? ¿Por qué no mejor ser engañados? ¿No es asombroso? Quiero decir, Pablo, ¿qué es realmente importante? ¿Es realmente importante que siempre ganes tus derechos? ¿O es más importante que vivas en unidad y reconciliación? Pablo mostró aquí que las disputas sobre tus derechos significa que ya has sido completamente derrotado. Así que lo que quiero hacer es llevarnos a un pasaje muy interesante. Este es Jesús de regreso en su ciudad natal y describe lo que realmente está ocurriendo cuando alguien se ofende en Mateo capítulo 13. Eso es en los versículos 53 al 58. Dice: cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí y al llegar a su ciudad natal, comenzó a enseñar a la gente en su sinagoga y ellos estaban asombrados. Ese es el punto de partida. Estaban asombrados de Jesús. Y dice, entonces pregunté, ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Preguntaron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues sacó este hombre todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, un profeta no es sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiero decir, esto era una locura. ¿Cómo pasaron de estar asombrados de Jesús a ofenderse con Jesús en tan poco tiempo? Hay un par de cosas a las que quiero llamar su atención, 6 cosas rápidas. Número 1, la ofensa tiene que ver con la falta de disposición para celebrar el éxito o los honores de otra persona, o de honrar a otros por encima de uno mismo. Eso es realmente lo que está pasando. Cuando nos ofendemos porque otra persona recibe el reconocimiento o la gloria o el honor que sentimos que nosotros merecíamos. Él es uno de nosotros. ¿Por qué Él está recibiendo toda esta atención y gloria? Eso era lo que estaba pasando con Jesús. Por eso se ofendieron. Número 2, las ofensas se construyen sobre argumentos que construimos para justificar sentimientos de inseguridad, indignidad o inferioridad. Fíjate que hay 5 preguntas, ¿no es así? No es uno de nosotros, no está aquí su familia, no lo vimos crecer. Y lo que vemos a través de esas 5 preguntas que hacen es, ¿cómo sus mentes estaban construyendo un argumento lógico sobre una injusticia? ¿Quién se cree que es? Y eso es exactamente lo que sucede cuando nos ofendemos.
Es porque hemos construido un argumento en nuestra mente que nos hace la víctima y convierte algo en una injusticia. En tercer lugar, las ofensas no se dan, sino que se toman. Fíjate, dice que ellos se ofendieron por mucho que tu argumento culpe a otra persona. La ofensa debe ser tomada por ti, no dada por alguien más. No puedes culpar a otra persona por el hecho de que tú te ofendas. La tomaste porque sientes que la mereces. Y eso es algo fundamental. Nunca te dan una ofensa, siempre la tomas tú. Tienes que asumir la responsabilidad de que tomamos la decisión de ofendernos. En cuarto lugar, Jesús relacionó las ofensas con la comparación. Esto es fundamental. Él dijo, un profeta no es sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. En la raíz de las ofensas está alguien que tú crees que es como tú, que está siendo tratado o recibiendo reconocimiento por encima de ti. No es justo. Y ese era el punto. En otros pueblos la gente lo celebraba porque realmente no lo conocían. Aquí en su propio pueblo, ellos se estaban comparando. Él es como nosotros, ha crecido con nosotros. ¿Por qué Él está recibiendo el reconocimiento? ¿Por qué Él está recibiendo la gloria? Fue esa comparación la que llevó a la ofensa. En primer lugar, Jesús revela que la raíz de la ofensa es la falta de fe. Eso es interesante. Él se asombró de la falta de fe. Verás, lo que sucede es que no tenemos fe en la bondad de Dios. Esto es injusto. No tenemos fe en la justicia de Dios. No tenemos fe en que es Dios quien promueve. No tenemos fe en que en el tiempo de Dios, Él nos dará el reconocimiento que podamos necesitar. En realidad es una falta de fe, una queja contra Dios. Porque esto es injusto. Y por último, número 6, Jesús muestra que la ofensa es un acto de incredulidad que cierra la puerta al poder de Dios obrando en nuestras vidas. Es esta falta de fe, esta ofensa, que era una falta de fe, que impidió a Jesús hacer milagros. Ahora, esto debería ser una gran advertencia. Literalmente podemos bloquear el poder de Dios obrando en y a través de nosotros porque nos ofendimos, lo cual es una falta de fe. Recuerdo que hace un par de años estábamos entrenando a 2 parejas para el liderazgo y teníamos una fecha de ordenación. Pero justo antes de la ordenación senté a las 2 parejas y les dije a ustedes, 1, creo que ustedes están listos. Y le dije a la otra pareja, no creo que estén completamente listos para el liderazgo todavía. Y pude verlo, las preguntas surgiendo. Y de hecho, algunos de ellos preguntaron, ¿por qué solo nos lo dices justo antes de la ordenación? ¿Por qué no darnos más retroalimentación desde antes? ¿Que hay tan mal en nosotros que tienes que retrasarlo? Y los vi luchando con esta ofensa y sabía que tenían una decisión que tomar. La realidad es que sí se ofendieron. Bajaron la cabeza, se ofendieron. Pero esa prueba de liderazgo ante la ofensa es algo que realmente revela la disposición y madurez en nuestro corazón. No permanecieron ofendidos mucho tiempo, lo cual fue hermoso, porque fueron a Dios, tomaron la ofensa, la aceptaron y se la entregaron y rindieron a Dios. Y levantaron la cabeza y trabajaron en las cosas que tenían que trabajar. Y luego fueron liberados y ordenados como ancianos. Y ahora son algunos de los mejores ancianos de nuestro equipo de liderazgo, pasaron esa prueba de liderazgo. Con toda probabilidad, esa misma prueba de alguna forma llegará a ti si es que no ha llegado ya. Y la manera en que la enfrentes va a revelar tu disposición y madurez para tu próximo nivel de liderazgo. Así que permíteme dejarte rápidamente con 3 preguntas. Número 1, ¿qué has aprendido sobre la ofensa en esta enseñanza? ¿Hubo algo que desencadenó un pensamiento dentro de ti? En segundo lugar, ¿alguna vez te has ofendido y probablemente o posiblemente fallaste la prueba? ¿Qué pasó y por qué? Quizás deberías tomarte un tiempo para reflexionar sobre eso. Y por último, número 3, ¿estás cargando algún tipo de ofensa en este momento que tal vez esté bloqueando el poder de Dios para obrar en ti? Y si tu respuesta es sí a eso, si el Espíritu Santo te convence, por favor resuélvelo ahora para que estés listo, para que esos niveles de liderazgo crezcan en lo que Dios te ha llamado a hacer. Espero que esto te ayude. La próxima semana vamos a comenzar con los 5 niveles de liderazgo. Hasta entonces, que Dios te bendiga y adiós por ahora.